Un anciano andrajoso entró en un banco con un saco y declaró: «Este banco es mío». La multitud rió y los guardias de seguridad avanzaron para escoltarlo, pero cuando abrió el saco, todos se sorprendieron. ¿Con qué? Por favor, denle me gusta a este video. Y suscríbanse. Significa mucho para nosotros. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre las tranquilas calles de Rockview, un pequeño pueblo en una urbanización con calles tranquilas donde nunca parecía pasar nada hasta ese día. Las puertas del Chase Bank se abrieron con un crujido y entró un anciano, con el rostro medio oculto bajo la visera de una gorra desgastada. Su cuerpo encorvado llevaba un pesado saco de tela áspera sobre un hombro. La tela estaba manchada por el tiempo. Los pocos clientes en el vestíbulo apenas levantaron la vista mientras los empleados del banco, tras los brillantes mostradores, compartían pequeñas sonrisas de complicidad. Parecía un hombre que entraría pidiendo unas monedas en lugar de hacer un depósito, pero al llegar al centro de la sala, levantó la cabeza. Ojos reveladores que parecían una mirada difícil de interpretar, como una fuerte esperanza o quizás algo más. «Soy el dueño de este banco», dijo con voz tranquila, aunque parecía muy débil. El silencio llenó el aire por un momento, antes de que estallara una pequeña risita, y luego otra, mientras un guardia de seguridad sonreía con suficiencia. Una de las empleadas intentó ocultar su risa e incluso el gerente de la sucursal, un hombre con un elegante traje gris, negó con la cabeza con diversión. Pero la risa no duraría. Pronto verían que no era broma. La risa se extendió por el banco como ondas en un estanque cuando una joven cajera, de no más de 25 años, se inclinó hacia su amiga y le susurró algo mientras intentaba no sonreír demasiado. El guardia de seguridad, un hombre corpulento con una placa que decía Steven, se cruzó de brazos y dio un paso adelante. «Señor», Steven dijo con voz firme y pesada, «creo que está confundido. Quizás debería sentarse mientras llamamos a alguien para que lo ayude». El anciano no se movió. En cambio, movió la bolsa. Sobre su hombro, lo dejó caer al suelo de mármol con un golpe sordo. Un sonido que hizo que todos dejaran de reír por un momento. «No estoy confundido», dijo con voz tranquila, pero firme. «Este banco me pertenece». El gerente de la sucursal, un hombre de mediana edad llamado Amazon Temp, suspiró y dio un paso al frente. Estaba acostumbrado a tratar con clientes molestos, pero esto era algo nuevo. «Señor, con el debido respeto, no creo que sea posible», dijo T, dando una sonrisa amable y paciente, como la que le darías a un anciano perdido. «¿Tiene una cuenta aquí?» El anciano inclinó ligeramente la cabeza. Su rostro arrugado dificultaba la lectura de la cuenta. «Hijo, yo construí este banco». Una pequeña risa surgió de la multitud. Steven, débil e inseguro. El guardia de seguridad se acercó un poco. Su mano cerca de su cinturón. «De acuerdo», dijo. «Señor, creo que es hora de que nos diga qué hay en la bolsa». El anciano finalmente sonrió, pero no era una sonrisa que alegrara a la gente, sino lenta y cuidadosa. Una sonrisa que traía viejos recuerdos y algo más. Bajó los dedos, envolviendo la áspera arpillera, y cuando la abrió, la habitación cambió. Las risas cesaron y un silencio se apoderó del banco al comprender que lo que esperaban que fuera un montón de trastos viejos, quizá unas pocas monedas, no era lo que era. Vieron fajos de billetes viejos y descoloridos, cubriendo el suelo de mármol, gruesos fajos envueltos en bandas de papel estampadas con el primer logotipo del Chase Bank, un logotipo que no se había usado en más de 50 años. A continuación, un libro mayor polvoriento, con su cubierta de cuero agrietada por el tiempo, las páginas amarillas, pero aún intactas. El gerente temporal del banco parpadeó al mirar los billetes. Su boca se abrió ligeramente y su rostro feliz se desvaneció. «¿Qué es esto?», dijo. Avanzando, el anciano asintió lentamente como si hubiera estado esperando esa misma pregunta. «Prueba», dijo simplemente, «prueba de que yo construí este banco, de que era mío incluso antes de que tu padre naciera». Steven frunció el ceño, pero no se movió. Aún no era banquero. Incluso él podía ver que esos billetes eran reales. Tragó saliva con dificultad, su mente acelerada. «Eso es imposible», dijo aunque su voz temblaba. «Incluso si tuvieras dinero de hace mucho tiempo, no significa que lo hayas conservado». «El libro mayor», el anciano interrumpió mi nombre. «Está ahí». Tim hizo una pausa, luego se agachó y levantó el libro con cuidado. Hojeó las páginas frágiles hasta que sus dedos finalmente dejaron de moverse. Sus ojos miraron al anciano en estado de shock. «CKKBY», susurró. El anciano asintió. «Ese soy yo». Una mujer cerca del mostrador jadeó y un hombre cerca de la puerta murmuró algo en voz baja. El nombre no era nuevo.
Pertenecía al primer fundador del banco, pero eso no era posible. Seka Kirby se había ido hacía muchos años. Se creía muerto. Te negó con la cabeza. No puede ser tú. Seka Kirby tendría más de 100 años ahora. Los ojos del anciano brillaron y, sin embargo, aquí estoy. Un silencio denso llenó el banco. Ya nadie reía. El peso del silencio presionó la habitación como una espesa niebla. Nadie habló. Nadie se movió. El único sonido era el lento y cuidadoso. Inversión de las eras del libro mayor. Mientras el empleado temporal revisaba los registros, su rostro palidecía con cada segundo que pasaba. Este Ledger tiene más de 60 años. Empezó su voz apenas por encima de un susurro. Este Ledger es del viejo Seka Kirby, o eso afirma. Soltó una risita, aunque no tenía gracia. Mayor que ese hijo, dijo, ajustando su postura. Fundé este banco en 1948 con mis propias manos y lo dirigí hasta el día en que me lo quitaron. Teka levantó la cabeza de golpe. Lo tomó. Kirby asintió. Sus dedos se apretaron alrededor del borde del saco. Lo robaron, me traicionaron, me borraron. Recorrió con la mirada la habitación y aterrizó en la gran lámpara de araña, los brillantes mostradores, el fino suelo de mármol. Construyeron esto sobre mis huesos. Steven se aclaró la garganta. De acuerdo, esto se está volviendo un poco loco. Murmuró mirando al empleado temporal. Jefe, ¿quieres llamar a la policía? No respondió. Estaba demasiado ocupado mirando el nombre en el ledger, las fechas, las firmas oficiales. Firmas que coincidían con los documentos enmarcados en la pared. Detrás de él, Seka Kirby no era un mito, era real, pero si este hombre es él, no es necesario. Dijo el agente temporal lentamente, y volvió su atención al anciano, el señor Kirby. Si de verdad eres tú, ¿qué pasó? ¿Por qué desapareciste? El anciano se exilió. Apretó los labios bruscamente, como si estuviera conteniendo la ira. Me traicionaron, dijo de nuevo mi propio socio, John Williams. Construimos este banco juntos. Se suponía que era mi amigo. Pero la avaricia le hace cosas raras a un hombre. Un día mandó cambiar los papeles. Convenció a la junta de que no era apto para dirigir las cosas y así, sin más, me fui. Mi nombre fue borrado. Mi vida quedó arruinada. Un murmullo se extendió entre la pequeña multitud en el banco, pero eso fue hace décadas. Una mujer al fondo susurró, Kirby. Asintió. Luché por recuperarlo durante años. Luché, pero las puertas se cerraban y la gente miraba hacia otro lado. Entonces, un día, desaparecí. Porque eso es lo que querían. ¿No era para mí desaparecer? Te tragó saliva con dificultad y ahora has vuelto. El anciano asintió una vez más. Sí, he vuelto. Sus dedos se apretaron alrededor del saco de nuevo. Y estoy aquí para recuperar lo que es mío. Un escalofrío recorrió la habitación. Steven cambió de postura, incómodo. De acuerdo, señor, voy a tener que preguntarle. Kirby metió la mano en el saco otra vez. La gente jadeó. Una mujer cerca de la entrada dio un paso atrás. La mano de Steven voló a su funda, pero cuando Kirby sacó la mano, no era un arma. Lo sostenía, era un fajo de papeles. Documentos legales amarillentos, sellados y firmados. Te dio un paso adelante vacilante y los tomó de la mano extendida del anciano. Sus ojos recorrieron el texto y su rostro se tensó con cada línea que leía. Entonces se detuvo. Sus manos temblaron ligeramente. Oh, Dios mío, susurró, ¿qué pasa? Steven preguntó todavía tenso. ¿Qué pasa? Te levantó la vista. Para conocer a Cabes, estos documentos se los tragó. Demuestran que nunca vendiste el banco. K asintió con satisfacción. Es cierto. Temp negó con la cabeza con incredulidad. Si son reales, entonces mira el marco. Certificados detrás de mí. Certificados que llevan el nombre de Mate Hijos, la familia que controló el banco durante generaciones. Entonces te robaron este banco. La multitud murmuró más fuerte. Kirby respiró hondo. Pasé toda mi vida luchando por demostrarlo y ahora estoy aquí. T se enderezó. Su mente corría. Si los papeles eran reales y seguramente parecían reales, entonces Seka Kirby tenía derecho legal al edificio donde se encontraban y eso significaba que el verdadero dueño del Chase Bank estaba justo frente a ellos. La gente que se había reído de él hace unos momentos lo miraba en un silencio conmocionado. Finalmente, vio la verdad y comenzó a sentir lástima. El peso del momento se apoderó del banco como una gran tormenta oscura. Susurros llenaron el aire. Voces tranquilas mezcladas con preocupación.
Las manos de la incertidumbre temblaban al pasar las viejas páginas de los papeles. Su corazón latía más rápido con cada firma, con cada sello oficial que demostraba lo que todo significaba para él. El anciano se quedó inmóvil. Su presencia, ahora muy seria, había entrado al banco como una broma. Un hombre perdido del pasado. Se creía que solo era un vagabundo confundido, pero ahora era algo más. Una fuerza poderosa. El fantasma de una verdad largamente oculta se mostraba en los pisos brillantes, los techos altos, las grandes lámparas de araña. Cada parte del edificio estaba construida sobre sueños robados. Un monumento a las mentiras. Y el hombre que había sido dejado de lado, olvidado, había regresado. Temp suspiró profundamente. Sus pensamientos daban vueltas. Esto era más que un momento vergonzoso. Más que un anciano con una historia increíble. Esto era un ajuste de cuentas. Si los papeles eran reales y seguramente parecían reales, entonces toda la historia del Chase Bank era una mentira. Los trabajadores que una vez se habían divertido ahora se quedaron inmóviles. Sus ojos se movían entre el personal temporal y el anciano. Los clientes, a quienes antes no les importaba, ahora agarraban sus pertenencias con más fuerza, como si estuvieran atrapados en algo mucho más grande que ellos. El guardia de seguridad movió los dedos, incómodo, aún cerca del cinturón, sin saber si este momento requería fuerza o precaución. Afuera, el mundo seguía su curso. Pasaban coches. En la calle, la gente pasaba, inconsciente de la gran verdad que se revelaba. Dentro del banco, pero dentro, el tiempo se sentía muy lento. El anciano se agachó y sacó un fajo de billetes viejos de su saco. Pasó los dedos por el papel desgastado como si tocara el pasado, un pasado en el que una vez poseyó riqueza, poder y confianza, solo para que se lo arrebataran. Los años pesados se posaban sobre sus hombros, pero sus manos permanecían firmes. Sintió un nudo en la garganta. Había pasado toda su carrera creyendo la historia de los bancos, sus reglas, sus viejas costumbres, y ahora que esos sólidos cimientos se desmoronaban, una decisión se abría ante él. ¿Dirían la verdad, arreglarían el pasado y harían las cosas bien o lo ocultarían? De nuevo, la sala permaneció en silencio en algún lugar. A lo lejos, un reloj dio la hora y el anciano esperó. El aire dentro del banco había cambiado. La risa se había desvanecido en un silencio sereno. Una suave comprensión de que algo mucho más grande que todos ellos acababa de revelarse. La pesada verdad de la historia se aferraba a esa sala de mármol, un recordatorio de un error de muchos años. Seca Kirby se quedó quieto. Su rostro sereno, pero su presencia fuerte. Había esperado toda su vida este momento, no solo para ser escuchado, sino para ser visto. Sus ojos recorrieron la sala, asimilando los signos de riqueza, las brillantes placas de latón, los pesados escritorios de madera, todo en el suelo que una vez había sido su. Tragó saliva con dificultad. Sabía lo que tenía que hacer. Sus manos aún sostenían los papeles, sintiendo como si cargaran con toda la historia del banco. Se giró lentamente, caminando hacia la trastienda. La junta directiva tenía que ver esto y habría que llamar a los abogados. Pero al llegar a la puerta, se detuvo un momento. En ese momento, él ya sabía cómo terminaría esto. Los dueños del banco, la familia Matt, no estarían de acuerdo. Dirían que fue un error. Alegarían que los papeles eran falsos y arrastrarían el asunto a los tribunales durante muchos años, esperando que el tiempo ocultara la verdad una vez más. Kir, tal vez no le quedaran muchos años. Un suave murmullo se extendió entre los empleados reunidos. Algunos se miraron con incertidumbre. Luego, lentamente, una joven cajera se adelantó. Se agachó y recogió con cuidado uno de los billetes descoloridos del montón a los pies de KB. Lo miró un largo momento antes de colocarlo en el mostrador como si fuera algo muy especial. Entonces, como si ese único acto rompiera el pesado silencio, otra cajera hizo lo mismo y luego otra. Uno a uno, los empleados avanzaron, cada uno colocando un billete de Kibes en el mostrador. Su prueba, su reclamo, su legado. Steven, el guardia de seguridad, cambió su peso, pero no los detuvo. Su mano, que antes estaba cerca de su cinturón, ahora descansaba a su lado mientras ofrecía un pequeño asentimiento hacia Kirby, el viejo. El hombre observaba en silencio, no tenía palabras para decir, no más batallas que librar. Había llegado con nada más que la verdad y el peso de muchos años a sus espaldas, y ahora, por primera vez en décadas, finalmente lo veían. Temp finalmente habló. Su voz era más baja que antes. Esto no ha terminado. Murmuró más para sí mismo que para nadie. No, no había terminado, pero había comenzado. Seca Kirby exhaló lentamente, se giró y caminó hacia la puerta.
Sus pasos eran mesurados y seguros. No miró atrás, no lo necesitaba porque, por primera vez en mucho tiempo, había ganado. Mientras el sol se ponía en el horizonte, en Rockview, comenzaba un nuevo capítulo para Chase Bank. Un capítulo construido sobre la verdad, la justicia y el coraje para recuperar lo que una vez se perdió. Gracias por ver. Si esta historia te resonó, despertó tu curiosidad o cuestionó tu visión del pasado. Únete a nuestra comunidad, dale a me gusta, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Tu voz importa y juntos podemos descubrir más. Historias ocultas esperan ser contadas.